¿Alguna vez has notado que tu mascota se queda mirando fijamente a la nada, como si algo o alguien estuviera allí? ¿O que de repente se eriza, gruñe o huye sin razón aparente? Los animales tienen sentidos mucho más agudos que los nuestros, y muchos creen que pueden percibir cosas que nosotros simplemente no podemos. Desde gatos que siguen con la mirada algo invisible, hasta perros que ladran a rincones vacíos. Hay innumerables historias de animales que parecen interactuar con lo paranormal. ¿Será que estos seres, tan conectados con la naturaleza, tienen la capacidad de ver entidades que escapan a nuestra comprensión? Hoy, adentrándonos en el misterio, exploraremos los animales que, según la ciencia y las leyendas, podrían ser capaces de ver más allá de nuestro mundo. Te hablan de la cripta. Muchos estimados investigadores del mundo paranormal y también escépticos han realizado experimentos en casas que se dice tienen presencias espirituales con gatos y perros, así como con otros animales, y a menudo han encontrado que el animal se ha asustado. Un investigador recuerda una ocasión en una casa con una entidad en Street James Road, Brixton, y cuenta: una y otra vez, los perros se han negado a acompañarme a una habitación donde se ha alegado que tienen fenómenos paranormales. Recuerdo una ocasión, en Street James Road, tenía un enorme bulldog conmigo, la última criatura del mundo que no imaginaría tendría miedo. Llegué a la casa alrededor de las 10 de la noche para hacer una investigación de la cual me dieron nula información. Supongo que querían ponerme a prueba. Le estaba haciendo un examen exhaustivo antes de empezar una larga vigilia, cuando Pat, mi perro, saltó de una puerta entreabierta. Gruñó, se quejó y finalmente voló por las escaleras hacia abajo, y no pude hacerlo regresar de ninguna forma. Tuve que continuar con mi investigación yo solo. Al día siguiente le di toda esta información de la noche que pasé al dueño de la casa, y me informaron que justo donde mi perro Pat se puso extraño era la habitación de un hombre que una vez se había ahorcado, y que era el fantasma que se suponía se aparecía en las habitaciones, un hecho bastante desconocido para mí en el momento de mi visita. Los animales tienen sentidos mucho más desarrollados que los humanos. Por ejemplo, los perros pueden escuchar frecuencias de sonido que nosotros no detectamos, y los gatos tienen una visión nocturna que les permite ver en la oscuridad casi total. Pero hay algo más. Muchos animales también son extremadamente sensibles a los cambios en su entorno, como vibraciones en la temperatura, el campo electromagnético o incluso la energía ambiental. Esto ha llevado a muchas personas a creer que los animales no solo perciben el mundo físico, sino que también podrían detectar presencias o entidades que nosotros no podemos ver. ¿Será que su conexión con la naturaleza les da acceso a dimensiones o realidades que permanecen ocultas para nosotros? En un caso ejemplar está el caso del dueño de un gato. Descubrió que, después de mudarse a una nueva casa, su gato hacía todo lo posible para evitar una habitación en particular, la sala de estar. Un día, el gato entró a la sala de estar y se detuvo de repente, mirando un espacio vacío. Sus ojos estaban muy abiertos y comenzó a bufar y hacer ruidos extraños, escribió el dueño. Con el gato todavía bufando a algún intruso invisible, el dueño se acercó al lugar misterioso y, aunque no podía ver nada allí, sintió lo que solo podía describir como una sensación extraña que le provocaba escalofríos. Tranquilizó al gato y le dio algunas golosinas, pero cada vez que el gato se acercaba a la sala de estar, bufaba, y a veces incluso trataba de arañar el aire, queriendo desesperadamente evitar cualquier cosa que pudiera ver, que nosotros, los humanos, simplemente no pudimos. El problema fue tan estresante que tuvimos que irnos de ahí, cuenta el dueño de un gatito. Por experiencia personal, puedo decir que los gatos en particular suelen ser muy conscientes de lo que sucede a su alrededor. Y aunque a veces pueden ignorarte, la mayoría de las veces son perfectamente conscientes de que quieres algo cuando los llamas por su nombre, y simplemente eligen ignorarte. Se cuenta que ha habido casos en los que los dueños han encontrado que sus gatos juegan solos, y de un momento a otro ven fijamente a la nada. Quizá es un amigo invisible. Tal vez tengan un compañero de juego espectral.
Los gatos son, quizá, los animales más asociados a lo paranormal. Desde la antigüedad se les ha considerado guardianes del mundo espiritual. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se creía que los gatos eran protectores contra espíritus malignos. ¿Será que estos felinos son verdaderamente vigilantes de lo invisible o simplemente están jugando con sombras y reflejos? La respuesta sigue siendo un misterio, pero se les conoce como los vigilantes de lo invisible. Los perros suelen ser tan sensibles como los gatos cuando se trata de detectar lo que no les gusta. La gente ha informado de que sus perros gruñen a los seres no vistos, actúan de forma protectora hacia sus dueños o se encogen a la presencia de espíritus. Anécdotas han impulsado teorías de que los animales pueden tener la capacidad de sentir lo paranormal. Alguien cuenta esta anécdota. Mi propio perro externó uno de estos comportamientos extraños, gruñendo y protegiéndome de un gabinete en mi armario, aparentemente olvidado durante varios años. Cada vez que entraba en la habitación, el perro se paraba entre yo y un gabinete, con el pelo encrespado, como si me advirtiera de algo que no podía ver. Finalmente decidí limpiar el armario y descubrí un viejo sobre escondido detrás de algunos libros. En el interior había $1, una moneda dorada de la década de 1990, un recuerdo de un amigo cercano que había fallecido trágicamente unos días antes. Habíamos perdido el contacto y no había sabido nada de él en años. Después de encontrar la moneda, el gruñido se detuvo por completo, como si mi amigo finalmente hubiera entregado un mensaje de que había venido a visitarme y a despedirse. Mi perro jamás volvió a ladrar a ese armario. Los perros son conocidos por su lealtad y su instinto protector, pero también son famosos por sus reacciones inexplicables. Ladrar a rincones vacíos, gruñir a la nada o incluso negarse a entrar en ciertas habitaciones. Muchos dueños de perros creen que estos comportamientos son evidencia de que sus mascotas pueden detectar presencias. Algunos incluso afirman que sus perros los han protegido de entidades malignas, interponiéndose entre ellos y el espíritu maligno. Otra anécdota es del dueño de 3 perros. Estaba paseando cerca de una casa antigua con un patio lleno de árboles. Uno de los perros, un cachorro amigable y curioso, comenzó a tirar hacia los árboles, moviendo la cola con entusiasmo como si viera a alguien. Cuando miré, vi a una mujer de pie junto a un árbol, cantando suavemente. Parecía completamente ordinaria, pero su presencia se sentía extrañamente fuera de lugar. Lo que llamó mucho mi atención fue que el perro antipático de mi vecino, que ladraba a cualquiera que no estuviera familiarizado, no reaccionó en absoluto, comportándose como si no hubiera nadie allí. Después regresé la mirada al árbol y la mujer se había ido. Más tarde me quedé preocupado, así que pregunté a varias personas y me enteré por un vecino mayor que hace años había ocurrido un trágico accidente en ese mismo lugar. Una madre había perdido a su hijo y ella cantaba frente a su ataúd antes de ser enterrado. ¿Era el espíritu lo que mi perro había sentido? La presencia me dejó dudas sobre cuánto más pueden percibir los animales de lo que nos damos cuenta. ¿Será que los perros, con su agudo sentido del olfato y el oído, pueden percibir algo más que nosotros? O tal vez su instinto les permite detectar energías o intenciones que se escapan a nuestra comprensión. Hace varios años, la usuaria de Reddit Lilibet compartió una historia que parece ejemplificar que su perro o gato había visto un fantasma. En ese momento, Lilibet se había mudado a una vieja casa con sus abuelos. El lugar tenía al menos 100 años y era de un ambiente espeluznante, o eso dijo ella. Una noche, ella y su perro, una Shih Tzu llamada Lola, se estaban preparando para irse a la cama. Estaban viendo televisión, pero en cierto momento, aproximadamente 1 hora después, Lola comenzó a actuar extraña e inquieta. De repente saltó al borde de la cama y miró hacia otro lado. Sus ojos entonces comenzaron a seguir algo en el aire. Su cabeza se movía de un lado a otro, mirando algo. La llamaba por su nombre y ella no hacía caso, escribió Lilibet. Entonces se encendió la luz para ver si tal vez Lola estaba siendo molestada por una mosca o un ratón, pero no había nada. Entonces, como si tuviera miedo, Lola se acurrucó contra Lilibet, ocasionalmente mirando por el borde de la cama durante toda la noche. Lola tenía miedo de algo que su dueña no veía, fantasma, o tal vez se encontró con algo un poco más aterrador.
Si los animales pueden sentir si una persona viva tiene o no buenas intenciones, tal vez lean los espíritus de la misma manera. Desde tiempos ancestrales se ha creído que los animales tienen una conexión con el más allá. Como te decía, en Egipto los gatos eran considerados guardianes espirituales. En Japón se decía que los perros podían detectar presencias invisibles y advertir sobre el peligro. Las culturas indígenas creían que los búhos eran mensajeros de la muerte y que los caballos podían ver espectros en la oscuridad. Te cuento 2 últimos relatos relacionados con el tema. El viejo espejo del pasillo había estado en casa de Sofía por generaciones. Era un objeto antiguo con un marco de madera tallada y una superficie ligeramente opaca por el paso del tiempo. Para ella era un mueble más, pero para su gato Dante era otra historia. Todo comenzó cuando Sofía notó que Dante pasaba largos periodos mirando el espejo. Se sentaba frente a él, con la cola enrollada, los ojos fijos en la superficie como si estuviera observando algo en su interior. Al principio pensó que solo se veía a sí mismo reflejado, pero pronto las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Una noche, mientras leía en su habitación, escuchó un ruido proveniente del pasillo, un rechinido molesto, como uñas arañando madera. Cuando salió a ver qué pasaba, encontró a Dante erizado con el lomo arqueado bufando frente al espejo, y su mirada no se despegaba de la superficie del vidrio. Sofía se detuvo, pero por un momento juró ver una sombra moverse dentro del espejo. Se acercó lentamente tratando de calmar a su gato. «Dante, ¿qué pasa?», susurró. Entonces la figura en el espejo parpadeó. No era su reflejo, no era ella. Era una mujer con una expresión vacía que la observaba desde dentro del espejo. Sofía retrocedió bruscamente. Dante lanzó un último bufido y salió corriendo. El espejo crujió, como si la madera estuviera partiéndose por dentro. Desde esa noche Sofía nunca volvió a mirar el espejo de la misma forma, y Dante nunca más quiso pasar por el pasillo solo. Ahora te cuento la historia de Carlos, que adoptó a Rocky, un pastor alemán de 2 años, cuando se mudó a su nueva casa. Desde el primer día notó que el perro tenía un comportamiento extraño, con una habitación en particular, la habitación de invitados, y siempre que pasaba por ahí Rocky se ponía tenso, sus orejas se levantaban, su respiración se volvía pesada y, lo más inquietante, se ponía entre Carlos y la puerta, como si quisiera impedirle entrar. Al principio Carlos pensó que el perro simplemente no le gustaba el cuarto, pero pronto descubrió que había algo más. Una noche, mientras veía televisión, escuchó golpes en seco, proveniente de la habitación de invitados. Rocky, que dormía a sus pies, se levantó de un salto y empezó a gruñir ferozmente hacia la puerta del pasillo. Carlos sintió un escalofrío, con el corazón acelerado. Se acercó lentamente a la habitación y encendió la luz. Nada, el cuarto estaba vacío, pero Rocky no dejaba de gruñir. Sus ojos estaban fijos en un rincón oscuro, como si alguien estuviera allí. Entonces, sin razón aparente, la puerta se cerró de golpe. Carlos corrió hacia la puerta y la abrió de nuevo, pero dentro había un frío insoportable. Rocky comenzó a ladrar y a dar vueltas en círculos. Algo estaba allí sin duda. Con el pulso acelerado, Carlos decidió cerrar la puerta de la habitación y no volver a abrirla. Desde entonces Rocky nunca dejó que Carlos se acercara demasiado a ese cuarto. Y cada noche, cuando todo estaba en silencio, se sentaba frente a la puerta esperando, como vigilando que nada saliera de ahí. Y bueno, hasta aquí llego con este tema tan interesante. Los animales son más que mascotas. Son compañeros, protectores y en muchos casos nuestros ojos hacia un mundo que no podemos ver. Sus comportamientos extraños, sus miradas fijas a la nada, sus reacciones inexplicables. Todo hace preguntarnos si están percibiendo algo que nosotros no podemos. Ya sea que creas en lo paranormal o no, hay algo innegable. Los animales tienen una conexión especial con el mundo que los rodea, y tal vez en esa conexión se esconden respuestas que aún no hemos descubierto. Te invito a respetar siempre a los animales y amarlos con todo tu corazón. Y la pregunta es, ¿realmente queremos saber qué es lo que ven? Espero que te haya gustado. Gracias. Te habló la cripta de Abrael.